Gracias. Es, voy. Muy bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí en esta clase. Espero que pueda ser de su ayuda. Y pues yo aprendí también mucho, pero bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Permítanme tantito. Eh, compartir. Compartir. Ok. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Gracias. sí, la vemos. Muy bien. Voy a mover un poquito las barras de Zoom porque luego no nos dejan trabajar. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda Ay, perdón. vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Haciendo historia. Muy bien. El día de hoy, el tema de nuestra clase se titula La historia familiar oral se desvanece en tres generaciones. ¿Alguno de ustedes eh, entiende algo de esto o quiere dar su opinión sobre el título de la clase? Sí, eh, A ver, hermano Jorge. u- sí, una de las historias que recordamos es cuando, pues, mira, ven, sígueme, ¿no? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, habían pasado 2 a 3 generaciones y los convenios que hicieron el pueblo de Israel, ¿no? Los que vieron todos esos milagros de Moisés, eh, sí estaban deseosos de servir, aunque a veces también eran un poquito rebeldes, pero pasaban las siguientes generaciones, ya solamente era un testimonio, pero oral, ¿no? Y pues no cumplían como debía ser. Entonces ahí podemos ver cómo va perdiendo esa fuerza, ¿no? Del testimonio. Ok, sí, muchas gracias, hermano Jorge. Es cierto, dice que se olvidaron, ¿no? Porque pues ellos no vivieron lo que vivió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Entonces, cuando pasaron 40 años en el desierto, pues los que llegaron ahí, pues se olvidaron de lo que habían aprendido. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Nadie? Pues también nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo escucho la historia de mis familiares por mis papás y a lo mejor por mis abuelos, que son las tres generaciones, pero pues ya de mis bisabuelos, difícilmente, ¿no? Ah, ok, muchas gracias, hermana Elisa. Vamos a ver esto. Hermana Zulay, ¿nos ayuda a leer esto, por favor? Sí, hermana. La memoria oral de una familia solo aguanta viva unas 3 generaciones. Después de eso, si nadie la contó o la escribió, se pierde. No es algo exclusivo de una familia llamada voz, sino un fenómeno general que los genealogistas y archiveros llaman la regla de las 3 generaciones. Muchas gracias. Aquí nos dice, ¿no? Que entonces la memoria oral de una familia aguanta viva solo tres generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las historias se contaron de los bisabuelos a los abuelos y de los abuelos a los padres.
pero ya ahí se va desvaneciendo esa memoria oral, ¿verdad? Ya no los cuentan, pero ya no nos los cuentan igual que si nos los hubieran contado nuestros bisabuelos, ¿sí? Ya va perdiendo como la esencia de esa historia. Entonces, dice, no es algo exclusivo de una familia llamada voz, o sea, la voz, lo que oímos de nuestros familiares, sino en general de todo lo que es la genealogía. Dice que si no se preserva, entonces se va perdiendo y lo llaman ellos la regla de las tres generaciones, ¿sí? Dígame, hermana Zulay. Bueno, pienso de que en esos casos, en este caso, nosotros los que estamos ahorita, ¿verdad? Deberíamos, como a los que están creciendo de nuestros familiares, contar esas historias de cada uno de ellos para que no se pierda y se siga preservando de generación en generación, porque imagínense que aparezca algún familiar de mis familias que no son miembros y yo ya no esté, yo y mi hermano somos los que estamos trabajando en historia familiar, y que ellos quieran saber algo de sus tatarabuelos, bisabuelos. Entonces pienso de que gracias ahora que tenemos las herramientas como guardar recuerdos o nuestro diario personal y que ellos también tengan acceso a ello para preservar esa historia, pues pienso. Así es, así es. Ya se me anda adelantando, pero muy bien, muy bien. Sí, vamos a la siguiente diapositiva. Espérenme tantito, dejen, encuentro mi cursor que ya lo perdí. Ok, ahí. Dice que Harold Hall, de la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos, lo explica así. Solo se necesitan tres generaciones para perder una porción de historia familiar oral. Entonces, ese es lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, si en tres generaciones esas historias no se siguen, transmitiendo, pues se van a perder. Dice, el ciclo suele ser esto. Los abuelos vivieron la historia, la cuentan de primera mano, ¿verdad? Luego los padres la escucharon de sus padres, pero ya no la vivieron, la recuerdan a medias, ¿sí? Y luego los hijos o los nietos solo oyen fragmentos o ya no hay nadie que se las cuente. Para los bisnietos probablemente no van a saber casi nada de lo que vivieron sus bisabuelos, ni cómo reían, ni cómo los hacían enojar. Si la historia no se repite intencionalmente y con precisión una y otra vez a través de las generaciones, se desvanece, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, yo no conocía a mis abuelos, no los conocí. Mis abuelos me lo contaban mis papás. Y entonces ya lo conocí pues a medias, porque no me lo contaron ni siquiera mis abuelos, me lo contaron mis papás, porque yo no los conocí. Entonces, yo lo que les cuento a mis hijos, pues ya nada más son fragmentos, ¿no? De la historia de mis abuelos, porque pues es lo que me contaban mis papás. Entonces, eh, mi papá quedó huérfano muy chico, y entonces pues casi no se acuerdan nada de sus papás, de su papá menos, y de su mamá pues creo que lo que más se acuerda es que su mamá era muy enérgica y le pegaba por todo, porque era lo que nos platicaba, ¿no? Mi papá era enemigo de que le pegaran a los niños porque decía que su mamá le pegaba muy feo. Y así, entonces era lo que él nos platicaba, no me acuerdo que nos platicara qué le hacía de comer, si le cantaba, eso, yo no me acuerdo que mi papá nos platicara eso. Y de mis abuelos, maternos, pues mi mamá sí nos platicaba de mi abuelita que le gustaba mucho las fiestas, eh, festejar los cumpleaños, y todo eso, y pues del evangelio, porque pues nosotros tenemos generaciones en el evangelio,
de las actividades que se hacían en la iglesia y todo eso nos platicaba mi mamá, pero yo a mis hijos ya nada más les cuento ciertos fragmentos porque yo no conocí a mis abuelos, a mí no me lo platicaron tampoco mis abuelos. Entonces, ahí se va desvaneciendo esa historia familiar, sí se va perdiendo si nosotros no la contamos ni la escribimos, ¿verdad? Voy a la siguiente diapositiva. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven estas historias orales? Hermana Carmen Alejo, ¿nos puede leer esta diapositiva? Sí, hermana. Dice, ¿para qué sirve? Presentar historias que no existen en documentos escritos. Preservar historias que no existen en documentos escritos. Ayudan a reconocer, ayudan a A reconstruir, reconstruir. sí, ayudan a reconstruir linajes en regiones donde los registros civiles o religiosos son escasos. Permiten escuchar directamente la voz del narrador, lo que añade contexto cultural y emocional. Complementan árboles creados por usuarios. Muchas gracias, hermana. Entonces, el primer punto dice, preservan historias que no existen en documentos escritos, ¿verdad? Entonces, nos dan esa oportunidad. Hace ratito yo comentaba con la hermana Elisa, antes, bueno, mucho antes de nuestros bisabuelos, a mucha gente no la registraban, ¿verdad? No había un registro civil o solamente existían las iglesias y los bautizaban, o a veces ni los bautizaban, ¿no? Entonces, esas historias orales nos permiten preservarlas porque no hay un documento. Dice, nos ayudan a reconstruir linajes en donde los registros civiles o religiosos son escasos, ¿verdad? ¿Cómo nos permiten reconstruir esos linajes? Pues porque nos van diciendo, no, es que tu bisabuelo era fulano de tal, ¿verdad? Y su papá de él, o sea, tu tatarabuelo era fulano de tal, y ahí vamos creando nuestro linaje, aunque no tengamos un documento que lo avale. Dice, permiten escuchar directamente la voz, perdón, ahí tuve una falta de ortografía, del narrador, lo que añade contexto cultural y emocional. Cuando nosotros escuchamos la voz de las personas, pues nos añade ese contexto, ¿no? De poder escuchar su voz y pues nos emociona volver a escuchar su voz de las personas de nuestros antepasados y el contexto cultural, porque cuando los antiguos, nuestros antepasados contaban las cosas, pues nos decían, no, pues en aquella época por ejemplo, los que vivieron en la revolución nos cuentan cómo era esa etapa de la revolución allá por 1910, todo eso. Entonces nos va dando un contexto cultural y complementan árboles creados por usuarios. Entonces, complementan nuestro árbol genealógico, ¿verdad? El poder escuchar la voz el poder conocer esas historias. Sí, hermana Elisa. Fíjate, Blanquita, que ahorita que estás pues diciendo esto, me viene a la mente las historias de mi abuelita que vivió en la revolución, de mi abuelita Elisa, eh, y ella, me acuerdo que me contaba las historias y yo la veía con su ropa porque me detallaba, como tú dices, ahí escucharlos de viva voz, de la voz de, pues, del mismo narrador, ¿verdad? Que está contando su experiencia, a mí me hacía volar, imaginarla. Decía que su papá la mandaba con una diligencia y que no sé qué. Entonces yo me imaginaba todo eso y hasta la fecha, pues me acuerdo, de eso ya tiene más de, pues era como 45 años que me lo contó que yo era más pequeña. Entonces, la verdad es que me emociona el poder recordar esto y cuán importante es que ahora nosotros, ¿verdad? Con nuestros nietos, nuestros hijos, pues tengamos esa oportunidad igual a lo mejor de grabarnos y mandarles algo de la historia que nosotros escuchamos de nuestros abuelos, ¿no? Así es, así es. Fíjense que
Bueno, yo pienso, ¿no? Antes, pues no teníamos muchas cosas para poder grabar. Ahora ya tenemos los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Dice, pero el teléfono es inteligente, pero el que lo tiene a veces no tanto porque no lo sabemos usar, ¿verdad? Yo soy una de ellas, no sé usar muchas de las aplicaciones que tiene el teléfono, pero tiene una grabadora de voz y allí podemos nosotros grabar, ¿verdad? A nuestros familiares. Y bueno, antes existían las grabadoras. Yo me acuerdo que mi tía tenía una grabadora porque ella fue misionera y allá en la misión le dieron una grabadora para poner las filminas y todo eso, pero también grababan con un micrófono y pues podían grabar ciertas cosas. Y ya después salieron las grabadoras de voz digitales y todo eso, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado tener algo así para poder grabar, pues por lo menos a mis papás, ¿no? Porque pues yo, como les digo, yo no conocía a mis abuelos, pero por lo menos a mis papás. Mi mamá no le gustaban las fotos, entonces casi no le gustaba que la retrataran ni nada, entonces tenemos muy pocas fotos de mi mamá. Y entonces yo me di a la tarea después de cualquier cosa grabar a mi papá, porque ya después pensé, qué triste que no grabé a mi mamá en muchas cosas, porque pues no tengo muchos recuerdos de mi mamá y la verdad es que sí se te va olvidando hasta la voz de las personas. Mi mamá va a cumplir 16 años que falleció y como que se te empieza a olvidar su voz, cómo era su voz, cómo se expresaba. Mi mamá le gustaba hablar mucho con dichos y siempre nos decía algo con un dicho, ¿verdad? Una de sus hermanas, todo nos los decía con canciones, ¿no? Nos veía y nos empezaba a cantar una canción, este, que tuviera que ver con lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo me hubiera gustado a mí tener esas herramientas para poder hacerlo? Ahora tenemos mucha facilidad para poder complementar nuestra historia familiar. Vamos a ver entonces, ¿qué podemos hacer para guardar esa historia oral? ¿Sí? Dice, vamos a ver algunos puntos, algunas ideas que nos dan para poder preservar. Alguien que me quiera leer esto, es que no veo a todos los que están en la clase, pero alguien Sí, que me quiera leer. Ah, muy bien, hermano Roberto, por favor. muy bien. Empieza hoy con lo más urgente. Graba a los mayores. Los abuelos y tíos abuelos son tu biblioteca que se está cerrando. Plan de 30 minutos. ¿Qué preguntar? Olvídate de fechas. Pregunta por emociones y detalles. ¿Cuál es el recuerdo más feliz de tu infancia? ¿Qué comida te hacía sentir en casa? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir a los 20 años? ¿De qué estás más orgulloso? ¿Qué consejo le darías a tu yo de 15 años? ¿Cómo grabar? ¿El celular basta? Eh, Ponlo en modo avión y usa la app de notas de voz. Video es mejor porque capturas gestos, pero audio quita la pena. Truco, hazlo mientras cocinan o ven fotos viejas. Sale más natural que una entrevista formal. Sí, realmente la mejor forma de tomar una foto es agarrar de sorpresa a la persona. Es la mejor forma que sale. Y con respecto al audio y todas esas cosas, yo les voy a contar que yo estuve un tiempo viviendo en Córdoba y de Argentina y me gustaba el tonito que tenían para hablar. Y eso también es lo que vamos a poder rescatar de cada cosa, porque el cordobés habla como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no me has llamado todavía? Algo así, más o menos, ¿no? Y esas cositos o lejos que tiene cada uno y en diferentes países es algo que nos atrapa mucho. Gracias, hermana. Gracias, hermano Roberto. Es cierto. Fíjense aquí lo que nos dice este punto. Dice,
Empieza con lo más urgente. ¿Qué es lo más urgente? Grabar a los mayores, a los más grandes de tu familia que tengas ahorita, ¿sí? Dice, es tu biblioteca que se está cerrando. ¿Por qué se está cerrando? Porque pues ellos ya van pues casi de salida, ¿verdad? Y aparte también van perdiendo cierta memoria, ¿verdad? Y nos da este plan de 30 minutos y, no, y el punto principal dice, olvídate de fechas, pregunta por emociones y detalles. O sea, olvidémonos de fechas, olvidémonos, ¿cuándo naciste? ¿En qué año? Todo eso. No, preguntemos por emociones y detalles. Y de ahí nos da algunas preguntas que nosotros podemos hacer, que ya nos leyó el hermano. Y aquí dice, el audio quita la pena, porque a veces decimos, te voy a grabar en un video. Ay, no, no, yo no quiero, porque no me gusta, ¿no? Que claro, eso, como dice aquí, captura gestos y ciertas cosas, ¿no? Pero si no quieren, pues con el audio podemos escucharlos. Y el truco, pues que lo hagamos de una manera informal, ¿no? Cuando están cocinando, cuando estamos viendo fotos viejas. A ver, cuéntanos qué pasó aquí. ¿Qué hay en esta foto qué te recuerda esta foto? No sé, varias cosas que nos darían mucho más detalles que si nos ponemos y nos sentamos a hacerles como una entrevista. Muy bien, vamos a la siguiente. El método, una historia al mes, para no abrumarte. Hacer de todo de golpe no funciona. Mejor así. Hermana Leticia Vidaurre, ¿nos podría leer este cuadro, porfa? Sí, con gusto. Dice mes, misión, resultado en un año. Mes uno, graba una historia de cada abuelo vivo. Resultado en un año, 2 a 4 historias base. Mes 2, digitaliza 10 fotos viejas y pregúntales qué pasaba ahí. Resultado en un año, álbum con contexto. Mes 3, misión, receta. Graba a alguien cocinando el platillo familiar. Resultado en un año, recetario con voz. Mes 4, objeto. ¿Qué historia tiene ese reloj, esa medalla, ese mueble? Resultado en un año, inventario de reliquias. En un año tienes 12 cápsulas de historia familiar sin matar, sin afanar. Y muy bien, hermana. Casi ya no la escuchábamos al final, como que se le bajó el volumen. Pero A vean, veces aquí pone no, uno el a- dedo, ¿eh? ajá, ya, pero sí escuchamos, pero al final casi ya no la escuchábamos. Aquí escuchamos, aquí nos da otro plan para poder realizar esta, historia familiar con vos y que no nos abrumemos, ¿no? Que no queramos hacerlo todo de un sopetón. Podemos hacerlo mes con mes y vamos a tener un resultado en un año, ¿verdad? Y y qué padre, ¿no? Por ejemplo, aquí nos da estas ideas, ¿no? De grabar a alguien cocinando el platillo familiar. Entonces, a lo mejor, a ver, cuéntanos cómo hacían este platillo, por qué es el consentido de la familia, y entonces ya vamos a tener un recetario con vos, ¿no? O los objetos que tenemos en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa tenemos una vitrina de esas bien viejitas, viejitas. Y entonces en esa vitrina, pues hemos guardado objetos que eran de mi abuelita, de mi mamá, de mi tía y todo. Entonces, las personas que vienen nos dicen, ¡ay, qué bonito! ¿Y eso de qué era? Y nosotros así con cara de, pues no, no sé, ¿no? No nos acordamos porque nunca preguntamos. Ese perrito que está ahí, ¿quién te lo dio? ¿O por qué está ahí? Tenemos cosas que nunca preguntamos, ¿no? O las fotos, ¿quién está en esa foto? No, pues quién sabe.
¿Tú te acuerdas? No, pues no, porque no preguntamos. Entonces lo podemos ir haciendo y vamos a tener un resultado a un año. Dice, al final, en un año tienes 12 cápsulas de historia familiar sin matarte, o sea, sin abrumarte, sin estar preocupado. Si hacemos este plan de una historia al mes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este plan? ¿Alguien que nos quiera comentar, Excelente, hermano. verdad? Excelente. Cuando hay un poco de recursos para todavía tener abuelos y tener oportunidad de cocinar en familia y cuando hay reliquias en alguna casa. Bueno, yo les voy a contar una pequeña. Resulta que yo tuve una madrina. Mi madrina era de Nicaragua. Tengo una hermana obrera en el templo de la ciudad de Guatemala que es de Nicaragua. Mire, le dije, yo quisiera saber de mi madrina. Ella me consiguió el nombre de un libro, de un autor nicaragüense que se llama Santiago, digamos, que sea el nombre, de la selva. Ya me consiguió el libro y yo le dije, ojalá tenga ahí qué hermanos tuvo este señor, porque alguno podría ser el padre de mi madrina. Ahí voy a ir atando yo cabos, y así ya lo hice con otros dos libros que me regaló una mi hermana de su esposo que ya murió y nunca le hablé, pero yo fui atando los cabos a través de los libros que él escribió. O sea, se puede. Así es. Muy bien, hermana, Leticia. ¿Alguien más que nos quiera decir qué piensa de este plan de una historia al mes? Estoy buscando por aquí por calentura, ¿eh? Sí, hermana Zulay. Bueno, me parece bastante interesante, ¿no? Porque aquí en mi familia tenemos unas planchas de hierro que utilizaban antes. Ahora me toca a mí investigar la historia de cómo llegó a esta casa esas planchas, quienes las utilizaron por primera vez. Muy bien, muy bien. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? No hay que dejarlo. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, voy a pedirle a alguien que me lo lea. Irma, ¿nos puedes leer esta diapositiva, porfa? Sí, claro que sí. Family Search Recuerdos, aplicación gratis. Son herramientas gratis que te facilitan la vida. Grabas audio, subes fotos y se queda en tu árbol para siempre. Tus tataranietos podrán oír la voz de su tatarabuelo. 2. WhatsApp. Crea un grupo familiar, historias de la familia. Pide que cada domingo alguien mande un audio de 2 minutos contando una anécdota. 3. Genograma. Haz uno básico de 3 generaciones. Apunta nombres, fechas, causas de muerte, oficios, migraciones. Te darás cuenta qué huecos tienes. StoryCorps App. Te guía con preguntas y sube la entrevista a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos si quieres. Bueno, yo quisiera comentarte, Blanquita, que el día de mi cumpleaños, una de mis nietas siempre se interesa mucho en lo que yo hago, cómo era de niña, todo, y no sé cómo consiguió un libro tan hermoso que se llama La historia de mi abuelita de corazón a corazón. Y ahí vienen todas estas preguntas que estás poniendo aquí en tus diapositivas y muchas más que yo las pues tengo que escribir. Es como un diario, pero un diario especial para mi nieta. Ella quiere saber de mi vida, ella personalmente. Entonces, ya me lo dedicó y me dice que todo lo que yo escriba pues va a ser para preservación de todo para su familia, para su descendencia, para todo, ¿sí? Entonces, ella no sabe nada de historia familiar. Entonces, yo cuando me dio ese libro, yo le empecé a contar todo y ella se emocionó muchísimo. Y pues imagínate yo. Entonces, ahí me pide recetas de cocina. Le dije, mija, te las voy a hacer aparte y te las voy a pegar en el libro porque tiene espacios cortos. Pero es muy, muy interesante y a mí me hace sentir tan bien que de mis nietos
se estén interesando en mi vida, en cómo fue, cuál fue mi infancia, todo, 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 porque ella se lo quiere dejar igual a sus hijos, a sus nietos y para que siga, al menos tengo no sé, una emoción encontrada de que mi vida va a trascender a través de mi nieta con toda mi demás descendencia. Y eso es algo bello, algo bonito. Así es. Muchas gracias, Irma. Entonces aquí nos da 4 herramientas gratis para que podamos realizar esta labor de las historias orales, ¿verdad? Dice Family Search. O sea, nosotros sabemos que contamos nosotros como miembros de la iglesia con Family Search, pero nos habla de la aplicación de recuerdos y es gratis, ¿verdad? Y entonces en esa de Family Search Recuerdos, pues podemos subir audios, fotos que se van a quedar ahí, documentos también. Entonces ya lo van a ver, pues nuestros tataranietos, ¿no? Yo les comentaba en la clase del viernes que mi papá conoció a su primera tataranieta, pero mi papá tenía Alzheimer. Entonces, pues obviamente que ni se acordaba que era su tataranieta y la bebé estaba muy pequeña cuando mi papá murió. Mi papá va a cumplir 6 años que murió y la niña va a cumplir 7 años este año. O sea, se murió cuando mi papá, y ella iba a cumplir un año. Pero, no, pero yo la grabé a mi papá con su tataranieta, arrullándola, cargándola, el día que la bendijeron en la capilla. Entonces, todos esos recuerdos los va a ver su tataranieta, ¿verdad? Y a lo mejor ya no se va a acordar, bueno, más bien ni se acuerda porque pues era muy pequeña, pero con esas fotos, con esos audios, con esos videos, ella va a conocer a su tatarabuelo, ¿verdad? Dígame, hermano Willy. Hermana, muy buenas noches. La iglesia en este año ha abierto una nueva aplicación que se llama Together, Juntos. Y es una aplicación fantástica que nos agiliza todo lo que usted nos está diciendo. Podemos guardar recuerdos, grabar fotos, historias, diarios y un sinnúmero de utilidades. Sería bueno que es un logo de Family Share con fondo rojo. Sí, sí, Sería sí. sería bueno que todos lo tuviéramos en nuestros celulares y es una herramienta de gran ayuda. Eso quería mencionar. Sí, hermano Willy, muchísimas gracias. Sí, de hecho, en la Academia de Recuerdos se ha trabajado mucho con Together y también en otras academias también lo han tocado, ¿verdad? Muy bien. Y otra herramienta es el WhatsApp. Aquí nos dice, crea un grupo familiar. En WhatsApp podemos crear grupos, ¿no? Y entonces dice, crea un grupo familiar que se llame Historias de la Familia. Y dice, y pide que cada domingo alguien mande un audio de 2 minutos contando una anécdota. Entonces, imagínense, hermanos, que cada domingo, no sé cuántos integrantes de la familia tengan, ¿verdad? Pero alguien mandara una anécdota. En esta semana me pasó esto, ¿no? Este domingo en la capilla pasó esto, aprendí esto, y eso va quedando, pero que la cuenten, no que la escriban, que la cuenten con su voz. ¿Para qué? Para que quede preservada nuestra voz, porque estamos hablando de historia familiar oral, ¿verdad? Muy bien. Genograma. ¿Ustedes saben qué es un genograma? ¿Alguien sabe qué es un genograma? ¿Sí o no? Díganme, contéstenme. No, 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 no sé si sé, No sé. no, hermana, no. ¿no? Bueno, es parecido a nuestro árbol familiar, ¿sí? Pero en el genograma, aparte de a nombres y fechas, se anotan eh, las enfermedades, las causas de muerte, si fueron migrantes, cómo fue que migraron, de dónde migraron, qué oficios tenían, tiene todas esas cosas. Y entonces, en nuestro árbol familiar, ¿qué tenemos? Fechas, ¿no? Y relaciones familiares. Pero en el genograma podemos incluir todas estas cosas.
nuestros antecedentes médicos, eh, este, bueno, situaciones que en nuestro árbol familiar a lo mejor no podemos ingresar. Ese es un genograma. Entonces, es importante que los tengamos para que conozcamos también, pues, nuestros antecedentes médicos, ¿verdad? Porque luego nos preguntan, ¿antecedentes diabéticos? "Mm, Pues no, pues yo que sepa, no. Y ya luego venimos, oye, por ejemplo, yo, oye, mamá, ¿tenemos antecedentes diabéticos? No, pues sí, mi mamá era diabética, pero pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, en un genograma lo podemos incluir y todo eso, y ya vamos a tener toda esa historia también que nos va a ayudar a llenar esos huecos que nos quedan en nuestro árbol familiar. StoryCorps App es una app para contar historias, ¿verdad? No sé si nosotros podamos utilizarla porque esto dice que es en Estados Unidos, pero la verdad, no me dio tiempo de buscarla, pero si alguno de ustedes puede hacerlo, y yo también lo voy a hacer después, para ver si lo podemos utilizar nosotros y si lo podemos hacer en español o tiene que ser en inglés. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Haz que los niños y jóvenes se enganchen, ¿verdad? Le voy a pedir a alguien que nos pueda leer esta diapositiva. Hermana Marisela Zacarías, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, hermana. Haz que los niños y jóvenes se enganchen. Si no les importa ahora, la cadena se rompe contigo. Misión para sobrinos. Entrevista al abuelo y te doy 100. Funciona. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. TikTok familiar. Que el nieto grabe al abuelo contando cómo ligaba antes. Lo sube en privado. Árbol en la pared. Imprime fotos y ponlas en el pasillo. Los niños preguntan solos. ¿Qué piensas de esto, Mari? Pues que sí tendría mucho éxito, sobre todo si les da uno dinero. La verdad, sí, sí. Si les pone uno juegos o metas y que uno el premio sea dinero, pues yo creo que eso es mucho éxito, ¿verdad? Aunque pues el objetivo no es ese, pero sino que tengan amor por sus por sus abuelos o bisabuelos o tal vez abuelitos que ya murieron, que ya fallecieron también. Muy bien. Sí, el objetivo no es que les demos dinero, pero es la manera en Ajá. que vamos a hacer que se enganchen a hacer a investigar ellos, ¿no? Esa es la función, que se enganchen, ¿no? A lo mejor, oye, ve y platica con tu abuelo, dile, pregúntale esto, cómo fue en su niñez o no sé qué, y te doy 100 pesos. Porque ahora los niños ya no quieren hablar con los adultos, ¿sí? No, Lamentablemente pasamos mucho tiempo en nuestros aparatos electrónicos y yo con tristeza veo que los niños eh, siempre están con el celular, los niños y los jóvenes, y van a alguna reunión y los adultos están platicando y los niños por allá con su teléfono y todo. Ya no se interesan y por eso se va perdiendo la historia familiar oral. Entonces, sí, es una manera de engancharlos, ¿no? A lo mejor no es el objetivo, pero es una manera de engancharlos. Aquí nos dice TikTok familiar. Es una idea, ¿no? Que nos da, que el nieto grabe al abuelo contando cómo ligaba, ¿no? O sea, cómo buscaba novia antes, ¿verdad? Claro, eso lo van a subir en privado, lo van a poder guardar en privado, pero pues ahora son las herramientas que los jóvenes utilizan. Todo, ay, haz un TikTok y que no sé qué, ya se sienten TikTokers y influencers y no sé qué tanto, ¿no? Los jóvenes y los niños. Es una manera
de que ellos estén ahí. Yo he visto en las redes sociales videos de niños platicando con los abuelos o que están bailando con los abuelos y ponen, este niño no sabe el tesoro que tiene, ¿no? Ponen así en la historia, porque después lo va a ver y va a ver que bailó con su bisabuela o con su abuelito y todas las canciones que a ellos les gustaba. Entonces, son cosas que los jóvenes pueden utilizar para engancharse, para realizar la historia familiar. Y el árbol en la pared. ¿Quién de ustedes tiene un árbol en su pared? Un árbol de fotos. A Yo mí, no tengo, yo tengo yo no tengo. fotografías, Ajá, pero en escaleras y funcionan para niños y adultos. ajá, exacto. Mi consuegra tienen su árbol en su pared con las fotos. Y es cierto que los niños preguntan, ¿y ese personita, y ese señor que está ahí, quién es? ¿Verdad? Y yo les voy a contar algo. Yo nunca había puesto una ofrenda de Día de Muertos porque pues no la acostumbramos, ¿no? Pero el año pasado le dije a mi hermana, le digo, ay, este año voy a poner ofrenda. No sé por qué, pero me dieron ganas de poner una ofrenda. Y entonces la pusimos y puse las fotos de pues la mayoría de mis familiares que ya fallecieron y todo. Quité la ofrenda, pero dejé las fotos, ¿sí? Se quedaron las fotos ahí. Y entonces todos los que vienen se quedan viendo y dice, ¿es tu árbol familiar? Y le digo, no, son las fotos, la puse por la ofrenda. Ay, qué padre. ¿Y quiénes son? Y empiezan a preguntar todos los que vienen, ¿no? Y entonces es una forma de enganchar también para contar nuestra historia familiar. Son tips que nos están dando para poder hacer nuestra historia familiar oral y que no se vaya perdiendo. ¿Qué les parece esta idea? Alguien que nos diga qué le parece. ¿Nadie? Bueno, pasamos. Está muy buena esa idea. Es lo que tenemos que hacer, tratar de ponernos en el lugar del chico y tratar de atraparlos con cosas que a ellos les interesen. Exactamente, hermano Roberto, ¿verdad? Con lo que ellos están usando ahorita, todas las herramientas que ellas utilizan ahorita, ¿verdad? Hay Dice, un comentario en el chat, hermano. a ver, dígame, hermana, léamelo, por favor. El hermano Julio César Zapata Pérez dice, muy interesante, he perdido oportunidades con mi esposa, de repente comienza a contar la experiencia y no tengo el teléfono cerca. Voy a estar más atento para grabar, son historias muy interesantes. Así es, ¿verdad? Sí. A veces no, no tenemos una grabadora, pero ya tenemos el teléfono, como les decía yo, ¿no? Tenemos el teléfono, ya tenemos muchas cosas a la mano. Muchas gracias, hermana. Dice, Otro ¿qué hacer con... comentario dice, Ah, sí, dígame. otro comentario dice, recordemos lo que enseña la proclamación, no flexibilizar principios. Sí, no vamos ¿cómo se llama? A cambiar nuestros principios, pero son herramientas que podemos nosotros utilizar dándoles nuestro enfoque como miembros de la iglesia, ¿sí? Dice, ¿qué hacer con todo lo que juntes? Dice, uno, una carpeta compartida. Esta la podemos hacer en Google Drive o Dropbox llamada Voz Familiar. Ahí puedes meter audios, fotos, documentos y comparte el link con toda la familia. O sea, podemos hacer eso con todo lo que juntemos, ¿verdad? Con todas las grabaciones, con todo lo que tengamos. Un libro de un día. Ahorita la hermana Irma nos decía que su nieta le dio un libro para que ella lo vaya llenando. Y aquí nos da esta idea. Dice, en Canva haces un PDF en 2 horas con fotos más transcripciones de 3 a 4 historias. Lo imprimes en Lulu o Amazon KDP por 200 pesos y pues es un regalo de Navidad perfecto. Imagínense. Yo le pregunté a mis hijos y me dijeron, sí, mamá, sí lo puedes hacer. Claro, de eso te cuesta. Le digo, sí, pues dice que 200 pesos. Esta información es reciente, hermanos. Entonces, podemos hacerlo y pues ya nos mandan ese librito impreso y lo podemos regalar a nuestra familia con todo lo que juntamos
en ese año, ¿no? Y podemos también hacer una cápsula del tiempo con una USB, pues ahí guardamos todos una carta y dice, y la abres en el 2050. A lo mejor en el 2050 ya no estoy yo, pero pues están mis hijos y la abrirán con mis nietos y se acordarán de muchas cosas que ahí se guardaron, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han abierto alguna cápsula del tiempo. Generalmente Sí, se hacen en las sí, escuelas, sí. ¿no? Ajá, ¿quién dijo que Pues a sí? mí Sí, me tocó mamá. aquí aquí me tocó en la capilla cuando la hicieron en el jardín, el obispo y algunos miembros escribieron. Y cuando fue aniversario de la capilla, si no mal recuerdo, el 25 aniversario, las destaparon. Y fue muy bonito, la verdad. Yo no tuve el privilegio de conocer al obispo, pero me hizo llorar de lo que él dejó escrito. Ah, muy bien, excelente. Hermano Jorge, Sí, igualito que Elisa, en el 2000 fue que hicimos una actividad como parte de la conferencia del barrio, de la cápsula del tiempo, y se quedó pues en que en 20 años iba a descubrirse, pero hasta ahora no se descubre porque llegó la pandemia y han estado cambiando de obispos, entonces ya no hubo oportunidad. Pero igual, ahí está todos esos recuerdos antiguos. hoy está esperando esa cápsula del tiempo, ¿verdad? Es bien interesante las cápsulas del tiempo. A mí también me tocó una que hicimos en el barrio y cuando la abrimos, pues todos estábamos bien emocionados porque, ¡ay, a poco yo escribí eso! ¿No? Porque era cuando eras niño y cosas así. Y no sé si ustedes recuerden ahora que el templo del lago Salado se cerró para hacer hacer todas las reparaciones y todo lo que se está haciendo. Ah, se abrió la cúpula, no sé si recuerdan que salió en una, ay, perdón, quería estornudar. Se abrió y encontraron monedas y encontraron cartas y encontraron cosas que ahí guardaron los hermanos cuando se construyó el templo del lago Salado y se coronó el templo con el ángel Moroni ahí en esa cúpula, en esa bola de que estaba ángel, ahí estaba todo eso. Qué interesante, ¿no, hermanos? Qué interesante, después de no sé cuántos años se abrió y encontraron todo eso. Entonces son cosas que nos van a relatar historias, ¿verdad? Porque pues vamos a poner una carta Y ahí fotografías que también. describa lo que se está guardando. ¿Sí? ¿Quién También habló? fotografías. Las fotografías, todo. O sea, todo eso nos da mucho material para nuestra historia, ¿verdad? Aquí nos da un año, 2050 dentro de este 24 años, pero a lo mejor 10 años, ¿no? Podemos poner para que no sea tanto tiempo. Ok, pasemos a lo siguiente. Dice, el error número uno que comete todo el mundo. ¿Cuál es el error número uno que comete todo el mundo? ¿Qué nos dice la diapositiva? Guardar todo para después, ¿verdad? Tenemos fotos, tenemos cosas y dice, ay, después lo voy a hacer. Ay, ya cuando tenga tiempo lo hago, ¿verdad? Y entonces nos dice, los abuelos no son eternos y los celulares se pierden, ¿verdad? O se descomponen o X y Y. La regla de oro del 3-2-1. Tres copias de todo, ¿sí? En dos tipos de almacenamiento, en la nube o en un disco duro, y una copia fuera de tu casa. Dásela a un primo. Aquí nos da esa idea, ¿verdad? Dásela a un primo o a un hermano o a un sobrino o a un hijo, ¿verdad? Esa es la regla de oro. 3-2-1. Sí, hermana Marisela. ¿Sabes qué me pasó a mí? Eh, pues yo siempre le decía a mi tía, hermana de mi papá, que iba a ir a tomar fotos a
sus álbumes, ¿verdad? Y así cuando quieras, y yo, tía, voy a ir, y sí, cuando quieras, pues que mi tía se muere. Y Y ya después, no. no, y mi prima, pues en una que fui, mi prima, pues abrimos el álbum y los estuvimos viendo, ni mi prima ni yo supimos quiénes eran las personas que estaban en las fotos. No, o sea, Exactamente, tenemos las fotos, pero exactamente. no sabemos quiénes son. Así es, Es ¿verdad? Así, así, o sea, por el no dejemos todo para después, ¿verdad? ajá, exactamente. Eso nos pasa. Fíjense que hace poquito, bueno, no hace poquito, fue el fin de año o a principios de este año, no me acuerdo. Mi hijo, uno de mis hijos vive en Pachuca y vino y nos dijo, mamá, ¿podemos invitar a comer a mis abuelos? Y le dije, sí, adelante, invítenos a comer. Y entonces invitaron a comer a mis suegros. Y y entonces ya después de comer y todo, mi hijo le dijo a mi suegra, abuelita, ¿nos puedes contar tu historia de vida y me permites grabarte? Y mi suegra se quedó así y le dice, sí, hijo, ¿para qué lo quieres? Dice, para tenerlo en nuestro árbol familiar y después que los demás conozcan tu historia. Mi suegra tuvo una vida muy complicada, muy difícil. Y entonces, ¿cómo fue que ellos conocieron el Evangelio? ¿Cómo fue que después dejaron de venir a la iglesia y todo eso? Y entonces mi suegra nos lo contó aquí a todos, que estábamos en casa. Y bueno, claro, todos lloramos y todos así, pero ya quedó grabado. Entonces dice, eh, desde hace mucho que lo quería hacer, abuelita, dice, pero no había tenido el tiempo. Entonces se dio ese tiempo, ¿verdad? Dice, no dejes todo para después, ¿verdad? Y esta regla de tres, es importante la regla de tres. Tres copias de todo, hermanos, porque a veces lo hacemos y se nos pierde el celular y ya perdí las fotos, ya perdí los audios, ya perdí. Dice, en dos tipos de almacenamiento. Ahora tenemos la fortuna de tener la dichosa nube, que ahí nos guarda todo, y un disco duro. Hay discos duros externos que no son muy caros y que tienen bastante capacidad y ahí podemos guardar todo eso. Una copia fuera de tu casa, ¿verdad? O sea, que no seas el único que tiene eso, que lo puedas compartir con alguien más por si pasa algo en tu casa, ¿no? Ya sea cualquier situación en la naturaleza, un temblor, una inundación, lo que sea, que pueda perderse. Ahora dice, para empezar ya esta semana, ¿qué vamos a hacer ya esta semana? Mándale un audio por WhatsApp a tu pariente más mayor, ¿verdad? Y le dices, oye, estoy haciendo un proyecto de la familia y me encantaría que me contaras tres recuerdos tuyos. Cuando tengas 10 minutos, me marcas y te grabo, ¿va? Es para empezar ya, hermanos, para que vayamos acumulando estas historias orales que a veces no tenemos ni por escrito. Entonces, para que se transmitan de generación en generación. Ojalá que todos podamos hacer algo ya esta semana. Y muy bien, pues esta es la presentación este, que les tenía para sobre esto y vamos a pasar a nuestro árbol familiar. Y aquí está, esta es mi aplicación de Family Search y estamos ya en mi árbol familiar. Y en nuestro árbol familiar podemos encontrar genealogías orales. Yo lo vi, pero hermanos, lamentablemente la mayoría de las genealogías orales son de África y de Oceanía. Traté de buscar de México, pero no encontré, porque obviamente te piden datos de personas. Yo metí los datos de mi familia y pues obviamente que pues no había nada. Pero les voy a decir cómo pueden buscar. ¿Sí? Entramos aquí a nuestro árbol y aquí en buscar, aquí dice genealogías, ¿sí? Y nos va a desplegar esta página.
¿sí? Genealogías. Entonces vamos hacia abajo y aquí encontramos genealogías orales. Dice, son líneas, permítanme tantito. Dice, son líneas genealógicas e historias habladas de lugares de todo el mundo, especialmente de África y Oceanía. Family Search conserva el archivo de audio y crea un árbol genealógico a partir de su contenido, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden entrar y ver toda la colección de esas genealogías orales que Family Search ha recaudado. Pero si ustedes saben si alguien tiene grabó algo y todo, metió su genealogía oral, pues lo buscan aquí, buscan a una persona y les va a desplegar esto, ¿sí? Y les pide nombre, apellidos, el lugar de nacimiento, año de nacimiento y le ponen buscar. Yo busqué de mi familia, no encontré nada, ¿sí? Y bueno, pues ya, pues dejé de buscar porque no encontré nada. Busqué muchos, de mi familia, pero no encontré nada. O pueden entrar a examinar todo y aquí les va a dar. Y si ustedes se dan cuenta, este, pues casi todo es de África, ¿sí? Zambia, fíjense. Y aquí dice 27 genealogías orales, última actualización 24 de abril, 51 genealogías orales, aquí hay 121. Entonces, pero la mayoría de estas genealogías orales, pues son de esos lugares, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes quieran buscar de alguno de sus antepasados y pues ahí, con suerte y encuentran algo, ¿no? Pero yo en especial de mi familia no encontré así como una genealogía oral. Entonces, aquí ustedes pueden entrar en esta parte que dice buscar genealogías y van hacia abajo y aquí está genealogías orales. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Hermana, yo recuerdo, según lo que en una exposición una vez escuché, que ellos tenían sus genealogías orales porque generalmente no lo tenían escritos. Entonces, Ah, claro. lo que se hace en esa cultura es de que el que va naciendo le van enseñando uno por uno, cada uno de sus antepasados. Y así se ha ido, acrecentando la genealogía y así han podido llegar hasta generaciones, un montón de generaciones. Pero esa es parte de la cultura, ir dando la genealogía y todos en la familia tienen que ir aprendiéndose esa genealogía. Así es. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Hermanos, esta es la clase que hoy les preparé con mucho cariño. Yo aprendí muchas cosas y aparte también pues dije, sí tengo que hacer mucho trabajo con unos familiares, los mayores que tengo, ¿verdad? Tías, ya mayores, porque pues mis antepasados directos, como mis papás, mis abuelos, pues ya no están, ya murieron, pero sí el poder acercarnos a nuestros antepasados, bueno, a nuestros familiares más grandes y hacer nuestra labor y eso irlo guardando en nuestro árbol familiar en recuerdos, porque ahí sí podemos, guardarlos. Les quería compartir algo de una tía, pero ya nos pasamos de tiempo. Entonces, ya la próxima vez les compartiré de que a ella sí la grabaron y todo eso está guardado en recuerdos. Y ahí ella nos cuenta su historia, ¿verdad? De cómo conoció el evangelio y todo esto. Y es muy interesante. Y lo más interesante es escuchar de su propia voz, ¿verdad? La historia. Hermanos, sé que el Padre Celestial nos da muchas herramientas para poder hacerlo, que ahora tenemos mucha tecnología para poder trabajar y poder, ¿cómo se llama? Irlo plasmando. También nuestras propias historias. O sea, yo ya no tengo a mis papás ni a mis tíos, pero también puedo ir plasmando mi propia historia, como decía el hermano Willy, en Together, en recuerdos, ¿verdad? Para que después mis nietos lo puedan conocer.
perdón por los perros. Y esto se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén, hermana. Amén. Muchas gracias.